Si decidiste no tener hijos, llegaste a cumplir una misión espiritual muy necesaria. Hola, deseo que estés muy bien. ¿Te ha pasado que si conoces a alguien, lo primero que te pregunta es si tienes hijos? Y cuando le dices que no, las siguientes preguntas sean, ¿pero vas a tener? ¿O por qué no quisiste tener hijos? Hasta nuestros días, tener hijos parece ser el ideal de realización de las personas y no es para menos. Darle vida a un nuevo ser humano que lleve tu sangre, que continúe un linaje familiar, el apellido, etc. Claro que es motivo de realización para una gran mayoría. O cuando adoptas, también es lo mismo. Vas transfiriendo tus modos, tus valores, etc. Está también el reloj biológico, sobre todo en las mujeres, en donde comienza a surgir ese deseo de ser madres. O hombres que también sienten un deseo muy fuerte de ser padres. Ya vimos con los videos que te compartí de lo que nos transmiten los abuelos, cómo todo se va pasando de generación en generación de diferentes maneras. Pero, ¿qué pasa con quienes no sentimos ese llamado a ser madres o padres? ¿Qué pasa cuando el reloj biológico no funciona de esa manera en nosotros? O cuando simplemente decidimos, incluso desde muy temprana edad, que no seríamos padres. La creación en su inmensa sabiduría siempre equilibra. Cada ser humano en su propia experiencia aquí, en este mundo, tiene diferentes misiones y varias de orden espiritual. Así como hay personas que tienen la misión espiritual de dar vida, reproducirse y continuar una línea de sangre, seguir formando una constelación familiar, hay otras que tenemos la misión espiritual de concluir, cortar esa constelación familiar, y ambas misiones espirituales son igual de importantes. Y te explico por qué. Primero hay que ahondar en lo que significa una constelación familiar. Utilizo este término de constelación familiar porque me parece una analogía muy adecuada. Cuando percibimos al cosmos y sus constelaciones, sabemos, o al menos eso nos han enseñado, que son cúmulos de estrellas que mediante trazos imaginarios forman un dibujo que evoca una figura determinada, por lo general relacionada a la mitología. Es así como podemos comparar al grupo de almas que encarnan y van creando una enorme constelación de seres humanos interlazados por parentescos. Una enorme constelación familiar. Hay una corriente que incluso postula que se pueden sanar karmas familiares que vengan desde los ancestros. La terapia de las constelaciones familiares postula que las personas son capaces de percibir de forma inconsciente patrones y estructuras en las relaciones familiares y que estos quedan memorizados, sirviendo como esquemas afectivos y cognitivos que afectan la conducta. Es así que podemos ver que ancestros pueden heredar no solo algunas enfermedades físicas, sino también enfermedades del alma. Karmas que se van pasando de ancestros a bisabuelos, abuelos, padres, hijos y a los hijos de estos hijos. Y así en una interminable secuencia de herencias, tanto genéticas como espirituales, dentro de esa constelación familiar. Esto se puede comprobar en la vida misma y puede aplicar a toda una descendencia o solo a una persona. Por ejemplo, si tu abuelo fue alcohólico, quizás tu padre o madre aborrecieron el alcohol, pero brinca una generación y tu hijo o hija hereda la predisposición para caer en el alcoholismo. Esto está demostrado. Quizás un solo hijo y los otros no, pero hay casos en donde todos repiten esta enfermedad. Hay otros patrones que también tienen impacto en la vida de los que se engendra por los roles, las dinámicas, el entorno, el condicionamiento social, etc. Por eso, esta corriente toma elementos de la antropología social, la teoría sistémica,
la psiquiatría, entre otras, para sanar esos patrones de comportamiento que se van repitiendo. Y aunque en el campo de la ciencia tiene detractores porque no cuenta con suficiente evidencia científica, la realidad es que el concepto al menos ha cobrado mayor relevancia en estos tiempos en donde cada vez más gente quiere entender el por qué y el para qué están aquí. He podido registrar muchos casos en donde claramente los patrones familiares se repiten. Este sistema sí obedece a leyes, a ciclos, patrones, y que toda repetición que se ve en todo lo que está también debe aplicar a nosotros. Lo que es arriba es abajo, lo que es afuera es adentro, etc. Si todo se repite, también nosotros. Nuestro tiempo de vida aquí es en realidad corto y en la mayoría de las veces cuando estamos ya más avanzados en cuanto a experiencia y sabiduría, el tiempo se acabó. Por eso, la teoría de la reencarnación es ya tan aceptada, pues solo así se explican muchas de las cuestiones que ni la ciencia ni la religión pueden explicar. Hay diferentes etapas en las que un grupo de almas puede ir y venir hasta dar por concluido un tema y emigrar a algo completamente nuevo. Es así que, por lo que he llegado a conocer de otras personas, su manera de pensar, de vivir, de concebir el mundo, del grado de conciencia que tienen sobre sí mismos y sobre lo que les rodea, que puedo decir que las personas que decidimos no tener hijos es porque nuestra misión espiritual es terminar, finiquitar una de esas constelaciones familiares, al menos de nuestro lado, porque no daremos hijos que repitan nuestros patrones o la de nuestros padres, abuelos, bisabuelos y más atrás, sino que con nosotros termina todo. Y hace mucho sentido. Cuando te das cuenta de esto, es muy liberador, porque somos nosotros los que de esa rama familiar sanamos y sellamos, y ya no hay necesidad de que alguien venga a través de nosotros a trabajar lo mismo, a experimentar lo mismo. Y esto implica también una espiritualidad y conciencia igual de grande que dar vida y dejar legados. De hecho, la misión espiritual de quienes no somos ni seremos padres es bastante difícil, porque tenemos que asumir la soledad y lamentablemente en muchos casos el abandono. Tienes que luchar con el estigma, con el que aún hoy en día te vean raro, te consideren egoísta, porque las iglesias principalmente y las sociedades nos han enseñado que Dios adora a los niños y desde que naces el condicionamiento social es que te reproduzcas. Así que no es fácil, pero es muy satisfactorio saber que fuiste tú quien terminó un ciclo, que de tu lado la misión está cumplida. En otra vida vas a formar parte de una nueva constelación familiar o de un nuevo grupo de almas. Quizás allí ya te toque formar una nueva constelación. Quizás. Habrá que ver el proceso de cada quien. Pero mientras tanto, en este mundo y en esta vida, ten presente que también llevas a cabo una misión espiritual. Así que no tienes por qué dar explicaciones del por qué no quieres ser madre o padre. Tampoco le des poder a otros sobre tu decisión, mucho menos sobre tus emociones. Aquí cada quien tiene su papel, cada quien tiene sus misiones y su propio proceso de evolución. Dime, ¿tú decidiste no ser madre o padre? ¿Te has topado con el estigma, con el juicio? ¿Has notado que se repetían patrones familiares y contigo se terminaron? Yo, como siempre, quedo atenta a tus comentarios y experiencia para enriquecer el tema. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.